Invitamos inmediatamente al economista Rubén León, intendente zonal 4 Manabí de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, quien es el moderador de la mesa redonda Respuestas e Iniciativas Concretas a la Crisis Económica Mundial. Economista, bienvenido. Muchas gracias. Primeramente quiero hacer una reflexión específicamente para los chicos que nos acompañan. Los chicos de Manabí que vinieron conmigo, que salimos de ayer de noche, la gente de Guayaquil y los de aquí. Este tipo de eventos es súper importante para la formación nuestra, porque nos impulsa a ser tomadores de decisiones en la política pública, en las decisiones de nuestras naciones. No tenemos que pasar la vida universitaria solamente porque sí. Tenemos que empezar a tomar decisiones y escuchen, porque esto les va a servir para un futuro, para seguir investigando, para seguir profundizando. Con respecto a la mesa, pues tantos temas para poder desarrollar, pero hay que hacer un breve resumen. Específicamente voy a ir del último para adelante, creo yo que va a tener un poquito más de sentido. Y es que se habló mucho de un tema de un modelo de desarrollo interno. Es decir, tenemos que fomentar mucho más, apuntarle a nuestra demanda interna y no necesariamente a una demanda externa, es decir, no a las exportaciones, ¿no es cierto? Primero, tratar de fortalecernos internamente y siendo inclusivos. Es necesario, y eso hemos hecho como superintendencia, tratar de ser inclusivos, que no hayan mercados que solamente sean, ¿no es cierto?, para ciertas élites, para ciertos grupos de personas. Es necesario que nuestros mercados sean inclusivos, tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda. También, y específicamente en esto, tenemos que fortalecer las relaciones comerciales que tenemos a nivel de la región. No puede ser que todos los países de la región estemos apuntando, ¿no es cierto?, a exportar productos y estemos compitiendo entre nosotros. Necesitamos llegar a, como decían los compañeros, a un consenso entre países de la región que nos permita que primero identificar cuáles son nuestras potencialidades, determinar qué mercados, ¿no es cierto?, qué sectores económicos somos más fuertes cada uno de los países, para de esta forma no competir entre nosotros, sino más bien al revés, poder negociar este tipo de cosas como bloque, como una sola región y con esto tener, obviamente, un mayor poder de negociación. Por ahí decían, si vamos de uno a uno, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso acá de Ecuador, a negociar con Estados Unidos, pues va a ser mucho más difícil que si vamos como UNASUR o que si vamos como un solo bloque regional a negociar varios productos. Vamos a ser mucho más fuertes en este proceso. Es necesario que veamos cuáles son nuestras potencialidades. Hablábamos del sector energético, por ejemplo, hablábamos del sector también agro, como es el plátano, hablábamos del cobre, hablábamos de otros recursos, los cuales tenemos que efectivamente identificar para a través de eso, ¿no es cierto?, generar mayores herramientas que nos permitan nuevamente una mayor potencialidad de negociación. Es necesario crear institucionalidad regional, es necesario fortalecer la institucionalidad regional que tenemos, porque eso nos va a permitir efectivamente que tengamos mayor gobernabilidad dentro de los procesos que queremos llevar a cabo como región. Caso contrario, vamos a tener y vamos a seguir cayendo en los mismos procesos en los cuales no tenemos una línea definida, sino que cada uno va por su línea individual y eso hace que, ¿no es cierto?, perdamos la fuerza de negociación. A través de esto, y justamente incluyendo al último tema, que es el tema ambiental, es necesario que el tema ambiental, el tema sustentable esté, o sea, transversal en cada una de las tomas de decisiones de los sectores económicos que nosotros estamos, ¿no es cierto?, en este proceso de identificación de fortalezas, etcétera, como región, y siempre considerando el tema sustentable y ambiental. Creo que ese es un poquito el resumen específico de la mayoría de las ponencias que escuchamos, y quiero terminar con una frase. Es un fragmento del Manifiesto Liminar de Córdoba, justamente ahora que estábamos hablando del tema, ¿no es cierto?, de las universidades de Córdoba. La juventud vive en trance de heroísmo, es desinteresada, es pura, no ha tenido tiempo de contaminarse, no se equivoca en la elección de sus propios maestros, ante los jóvenes no se hace rito adulando o comprando, hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguro de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores del alma, los creadores de la verdad, de la belleza y del bien. Gracias.
Bueno, abrimos, si tienen algunas preguntas, abrimos el panel para que hagan algunas preguntas. Solo vamos a recibir 2 preguntas por cuestiones de tiempo para los panelistas. Entonces, no sé si hay alguien. María Eugenia, ¿tenemos una? Acá. Bueno, esta es una pregunta doble, así la contesta a quien quiera. Va para el ingeniero y va para el economista Roba, porque se refiere a Argentina con el fracking. Argentina es la segunda potencia mundial en materia de shale gas, gas esquisto. Y ahí es donde viene el problema de la integración, que por cierto a México lo han obligado a integrarse a un proyecto energético de North America, así se llama, North America, regional, en la que Estados Unidos nos da gas y nosotros pues se llevan todo el petróleo del Golfo de México, así de sencillo. Y además está apadrinado por empresas privadas, por la banca, nada menos que por Goldman Sachs, por el Council of Foreign Relations, 2 de ellos, uno fue director de la CIA. Lo que pasa es que a veces nosotros nos perdemos en la cuestión de la privatización. En Estados Unidos la privatización no tiene el mismo significado que en Latinoamérica, porque nosotros venimos de una cultura portuguesa, española, con un diferente historial. Ellos vienen de una cuestión más de anglosajona, donde pues lo privado es público y lo público es privado. Y el mejor libro sobre capitalismo anglosajón sigue siendo mucho antes escrito que Adam Smith, a mi juicio. Lo hace Bernard de Mondeville, cuyo título es maravilloso. Es Virtudes públicas, vicios privados. Sí, no ha variado, y a nivel bursátil ni se diga. Bueno, entonces a eso quiero llegar, porque también están cuestiones de aspecto de abordaje cultura. El fracking famoso. Argentina, segunda potencia mundial, detrás de China. México viene en tercer lugar. A nosotros ya nos fraquearon, literalmente, pues ya nos metieron al modelo fracking de Norteamérica. ¿Cómo se integraría Sudamérica con el fracking? ¿Cuál sería la postura de la mayor parte de los países de Sudamérica ante el fracking? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Me hubiera gustado mejor que usaran la palabra los jóvenes, pero ya que no están muy entusiasmados, son solo 2 preguntas. En primer lugar, me gustaría saber si están alentando la industria silvícola, porque digamos que están en un lado, en uno de los polos de la estrategia de construcción de vivienda y de aprovechamiento pues de los recursos naturales, pero ¿dónde está el otro polo que es muy importante también de la construcción de empleo y de recuperación de la tierra, ¿no? Sí me gustaría ver si están avanzando en ese plano y las experiencias que están logrando de organización de las comunidades locales, etcétera. También, bueno, yo veo que la cooperación interregional se le ha dado mucho peso al tema energético, lo cual pues es que es evidente por qué, ¿no? La situación internacional y todo, pero yo siento que no necesariamente la cooperación energética es la base misma de la que igual puede, vamos a decir, surgir una sociedad que defienda su propia cooperación regional y que defienda los intereses de la integración económica, si no se promueven en otros sectores que también son importantes para el bienestar pues de la población acá en América del Sur. Y uno de esos sectores que me parece que es fundamental, tanto por el tema de sustentabilidad como por el tema humano, todo lo que tiene que ver
o los diferentes sectores que confluyen en la actividad alimentaria, vamos a llamarlo así, todos los sectores, que son muchísimos los sectores que confluyen, y que en esta discusión entre que si vamos a hacer export-led growth o desarrollo del mercado interno, perdemos entonces cuál puede ser un sector clave fundamental de construcción de un, no un modelo completamente autocentrado, pero sí por lo menos con bases de sustentabilidad doméstica, ¿no? Vamos a decir interregional. Y a mí me parece que ahí juega un papel fundamental todos estos sectores que confluyen en la alimentación y que además serían el soporte, vamos a decir, social que se requiere, empresarial y social que se requiere para la integración regional. Quería saber si hay algún avance o ha pensado cómo irlo avanzando en esto, sobre todo pues el tema argentino, por supuesto Paraguay, son importantes en una iniciativa, en esta cooperación. Gracias. Listo, comienzo. Bueno, muchas gracias por los comentarios y preguntas, ¿no? Con relación al tema del hidrofracking, que es una técnica que se aplica para hacer la mineración de hidrocarburos no convencionales, ¿no? Me gustaría destacar que el tema de los combustibles fósiles es un tema que va a continuar en la agenda energética por muchas décadas, ¿no? En el mundo, 85% de toda la fuente primaria proviene de combustibles fósiles: petróleo, gas natural y carbón mineral. Y carbón mineral y gas natural compiten ambos por el segundo lugar. En primer lugar está el petróleo, ¿no? En América Latina, la presión, o mejor dicho, la participación de estos combustibles fósiles es bastante menor debido a que no hay una participación importante del carbón mineral. Sin embargo, tanto el petróleo como el gas natural corresponden más o menos a un 70 a 75% de nuestra matriz energética, ¿no? Es decir, el petróleo y el gas continuarán siendo muy importantes para nuestra energía en la región. Muy bien. Nuestro petróleo convencional y nuestro gas natural convencional se están acabando. En el caso de Argentina es un caso patente, ¿no?, desde el punto de vista de reservas probadas, ¿no? Lo que ha ocurrido después de la privatización de YPF ha sido brutal, un golpe brutal para Argentina, ¿no? Tenemos las esperanzas, inclusive de países que hoy día no producen petróleo ni gas natural, producirlos en el futuro mediante los hidrocarburos no convencionales. Es decir, tanto los hidrocarburos convencionales como no convencionales, por lo menos lo que yo creo, van a tener una importancia en el futuro, y los no convencionales van a tener una importancia creciente, ¿no? El tema del hidrofracking es un tema, unas técnicas que no son nuevas, tienen prácticamente 20 o 30 años de desarrollo en los Estados Unidos de América. Ellos, en Estados Unidos, han conseguido aplicar esas técnicas de manera muy eficiente, con el mínimo riesgo ambiental en los últimos años, lo que ha posibilitado que en ese país se produzcan 4 millones de barriles de petróleo no convencional por día en los últimos años. Esto ha recibido un golpe tremendo debido a los bajos precios del petróleo, puesto que producir, o mejor dicho, extraer el petróleo no convencional o el gas natural no convencional es mucho más caro que extraer el petróleo convencional, ¿no? Entonces, últimamente han recibido un golpe muy grande desde el punto de vista financiero. Las empresas que son generalmente empresas medianas y pequeñas que hacen este tipo de extracción, están muchas de ellas en quiebra debido a
a los precios del mercado, precios internacionales del petróleo actualmente, pero es inevitable en el futuro que vayamos a esas fuentes no convencionales. Y en el caso de América del Sur, yo le diría que debemos buscar las mejores técnicas existentes para realizar nuestras extracciones de petróleo no convencional y de gas natural no convencional. Entendemos que universidades como la Universidad de Duke en Estados Unidos están investigando en eso. Hay ofertas de realizar investigaciones colaborativas con universidades de América del Sur. Pensamos que ese debería ser el camino, conocer en primer lugar cuál es la materia orgánica o el contenido que tienen nuestras lutitas negras. Eso se desconoce en muchos de nuestros países. Verificar la aplicación de técnicas que aprovechen principalmente el agua, porque hay un gran contenido de agua que se utiliza en ese tipo de extracción, y ver técnicas que no tengan efectos ambientales importantes, ¿no? Yo diría que en el caso de América del Sur estamos muy atrasados, diríamos así, en cuanto a estas técnicas. Argentina es la única que está aplicando en América del Sur en vaca muerta con ciertos éxitos, ¿no? Pero no los esperados. Entiendo, tal vez los argentinos puedan explicarnos mejor este tema. Pero debemos prepararnos, yo diría, en principio, en la academia, hacer investigaciones de nuestras estructuras geológicas con este tipo de hidrocarburos y ver las técnicas mejores para su extracción. No sé si quieren agregar algo. Solamente decir, bueno, Argentina no es un país petrolero, pero siempre fue un país con petróleo. El problema que ha tenido, y con lo cual tampoco sabemos cuál es nuestra reserva de petróleo no convencional, es que en la década del 90, no sucedió como aquí, el petróleo en Argentina fue privatizado y la empresa YPF, que es la principal empresa petrolera del país y la principal empresa de la Argentina, fue vendida a Repsol YPF durante la década del 90, y no las inversiones que tenía que haber hecho en exploración y explotación no las hizo, con la excusa de que como la economía argentina estaba paralizada y en recesión, ¿para qué iban a hacer inversiones y para quién le iba a vender el petróleo? Entonces, con las ganancias que hacían de las exportaciones de petróleo, compraban otras empresas. Repsol tuvo el patrimonio del petróleo en la Argentina, más del 50% de la producción, hasta el año 2012, que se nacionalizó la empresa. Una de las causas de la nacionalización fue que no hacían nada con Vaca Muerta, que era el principal yacimiento de petróleo no convencional para fracking en la provincia de Neuquén. Otra característica del modelo argentino es que la energía, digamos, que el petróleo es de las provincias, no es nacional, con lo cual también hay un problema de competencia entre provincias y entre empresas. Yo creo que el problema que tenemos hoy en la Argentina es que no está, digamos, está cambiando el modelo económico y no saben qué hacer con Vaca Muerta. La idea, creo que tiene el gobierno, por las aspiraciones en términos político-ideológico, es volver a entregar lo que es de las provincias o de YPF a empresas privadas, no hacer convenios público-privado con otras empresas como debería ser por la falta de tecnología. Y la verdad que lo que se necesita, los cálculos que yo conocí hasta hace unos años, eran que se necesitaban unos 30.000 millones de dólares, es decir, casi la totalidad de las reservas de la Argentina hoy, para empezar, digamos, un periodo de producción que tenga viabilidad económica. Pero tampoco estamos muy seguros de cuáles son las reservas petroleras de la Argentina por la falta de inversión de los últimos 15, 18 años. Bueno, yo voy a contestar la parte de silvicultura que ha preguntado la colega. En la Argentina hay alrededor de 1.250.000 hectáreas implantadas, que esas son las que se utilizan como recurso para la transformación química, las papeleras o la transformación mecánica. En la provincia de Corrientes actualmente ha desplazado a Misiones en ser la principal provincia en forestar.
tiene unas 400.000 hectáreas que le están buscando destino porque en principio fueron implantadas pensando en la instalación de una papelera. El conflicto con Uruguay y con la instalación de las papeleras hizo que no se instalara la papelera ni Entre Ríos ni en Corrientes. Por lo tanto, hay un recurso forestal importante de bosques manejados con podas y raleos para ser explotados a través del aserradero y darle valor a la madera cerrada en distintos productos. En la Argentina, la parte es generalmente el recurso natural, es decir, las forestaciones, está principalmente en manos de privadas, de grandes empresas privadas, de origen de capitales nacionales y chilenos fundamentalmente. Y porque Argentina tiene una idiosincrasia agropecuaria, no forestal, Chile sí, por lo tanto hay grandes empresas chilenas que están invirtiendo en Argentina. Y el otro tema es que la primera transformación, que es el aserrado, sí hay una gran dispersión y una gran cantidad de aserraderistas que son desde pequeños, medianos hasta artesanales. Y ahí es interesante poder mover toda esa cadena porque genera mucho valor todo lo que es la forestoindustria, más allá de la mano de obra que genera también la construcción en sí. Por lo tanto, ahí hay un tema y relacionado con el tema energético, en el aserradero el 50% sería residuo. Eso en la Argentina se está creciente, hay una creciente inversión en proyectos biodendroenergéticos para transformar eso en pellets y se están exportando creo que a Canadá y a Europa también. Son inversiones que por sí solos no cierran los números, no tienen rentabilidad por sí solos, pero sí en todo el proceso productivo están cerrando. A la colega que hablaba sobre el tema de la competencia entre exportaciones y mercado interno. No creo que exista esa competencia. El tema es que si uno elige un modelo de crecimiento hacia afuera, necesita salarios bajos, y si con los salarios bajos no crece el mercado interno. Nosotros, las experiencias que hemos tenido de crecimiento en nuestros países es que las exportaciones nos sirven para conseguir las divisas necesarias para ese proceso de industrialización al que a todos aspiramos en 10, 20 años, que es lo que nosotros tenemos que necesitamos para salir de ser países subdesarrollados. Ahora, en términos de qué exportamos es el problema. Nosotros hace poco, la Argentina desarrolló tecnología satelital y puso 2 satélites en el espacio. Si nosotros exportáramos satélites y no soja, sería muy importante porque eso te impulsa el desarrollo industrial. Ahora, exportando solamente soja y con la posibilidad y con este parate que existe en la economía internacional y la economía china creciendo al 6%, la única forma de crecer es crecer hacia adentro, teniendo las exportaciones sí como fundamento de la necesidad de divisas que en nuestros países es muy importante. Solamente como ese objetivo principal, e intentar ponerle cada vez más valor agregado a esas exportaciones. Agradecemos a los participantes de esa mesa redonda que nos acompañaron con el tema Respuestas e iniciativas concretas a la crisis económica mundial. Un aplauso, por favor.